Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Gracias por su puntualidad. Gracias a Gaceta Laboral por nuevamente tener la oportunidad de estar con ustedes en esta tercera y última sesión. Bueno, me va a disculpar un poco que estoy con la garganta. El tema me parece que es viral, pero bueno, vamos a continuar igual con esta tercera sesión. Creo que se ve en la pantalla. Hemos estado conversando en realidad en todo este tiempo sobre el tema del teletrabajo, cómo aplicarlo, ¿no? El tema de los contratos también, ¿no? ¿Cuál es el contenido mínimo que debe tener tu contrato de teletrabajo? Hemos revisado que estas cláusulas, y yo les vuelvo a reiterar, que no se les vaya a pasar, ¿no? En las mínimas que debería tener dicho contrato como tal. Y además también habíamos hablado de las plataformas, los mecanismos, ¿no? La concurrencia ocasional en el caso de que el teletrabajador necesite asistir a su centro de trabajo para poder efectuar actividades, tales como realizar consultas relacionadas con su vínculo laboral, el manejo de sistemas o programas específicos. También es importante, hemos hablado también del registro en la planilla electrónica. Esto también es muy importante, no se les vaya a pasar cuando ya estén aplicando el teletrabajo. Si están aplicando trabajo remoto igual, ¿no? Como trabajo remoto igual tienen que eh, señalar, ¿no? Que se está realizando y la opción o la única opción que ustedes tienen es el tema del teletrabajo. Así que eso es básicamente lo que tenemos que tomar en consideración. Hemos hablado también acerca del hostigamiento sexual, aunque ustedes puedan estar laborando de manera remota o teletrabajo, es una obligación contar con el procedimiento, la instalación del procedimiento de hostigamiento sexual. Recordemos que el hostigamiento sexual justo este mes, el 27 de febrero, se celebra la lucha contra el hostigamiento sexual laboral. Y se puede dar a través de dos conductas, una de naturaleza sexual y otra de naturaleza sexista, pero que no es bienvenida ni deseada por la persona quien se dirige, ¿no? Pues puede crear un mal ambiente laboral, puede ser un ambiente hostil, humillante, ¿no? Y no requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Desde la primera manifestación se puede generar justamente el hecho de aplicar lo que es el hostigamiento sexual. Tenemos también las diferencias entre la conducta sexual y sexista. Sabemos que la conducta sexual pueden ser comportamientos físicos, verbales, gestuales, de connotación sexual, tal como comentarios e insinuaciones o observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto visual, entre otras, ¿no? Y la conducta sexista son comportamientos o actos que promueven o refuerzan ciertos estereotipos en los cuales las mujeres y los varones pueden tener ciertos atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto al otro. En el tema del hostigamiento sexual, tenemos que el hostigamiento se caracteriza por dar espacios a instituciones como un centro de trabajo educativo, que puede ser por sanciones de amonestación, suspensión o inclusive la desvinculación definitiva. Y el acoso sexual ya genera o alcanza una mayor, una situación un poco más complicada, ¿no? Más mediática. En este caso ya genera lo que es un delito. Tenemos, por ejemplo, que puede ser de 3 a 5 años de cárcel, y si es que se genera un agravante, esto podría ser extensión de 4 a 8 años. Estos delitos se tienen que denunciar ante el Ministerio Público a la Policía Nacional del Perú en un plazo de 48 horas desde que se generó justamente ya se ha podido pues determinar que se trata de una situación que conlleva a que sea denunciado ante la policía o la fiscalía. También habíamos comentado en cuanto al tema de hostigamiento sexual que esto puede generarse en la modalidad de teletrabajo, tanto hombres que hostigan o acosan sexualmente a mujeres, mujeres que también acosan sexualmente a varones, entre varones o entre mujeres. Puede haber situaciones de hostigamiento sexual laboral,
Aquí no importa tu nacionalidad, ni tu puesto, ni tu condición social. Cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual laboral. Esto también ocurre en el tema del teletrabajo. Y veíamos, ¿no?, que puede ocurrir también dentro o fuera de las instalaciones de la empresa, en actividades sociales o a través de redes sociales, o dentro o fuera de la jornada laboral. Así que esto también podría ocurrir en el tema del hostigamiento sexual. Hablemos de la población vulnerable. La ley de teletrabajo hace referencia a una cantidad de personas quienes van a estar básicamente teniendo la prioridad de aplicar lo que es el teletrabajo. Por ejemplo, tenemos personas con discapacidad, quienes en principio ustedes como empleadores tendrían que aplicar a estas personas, darles preferencia en cuanto al tema de teletrabajo. ¿Sabemos quiénes son las personas con discapacidad? ¿Saben algunos de ustedes cómo es la definición de las personas con discapacidad? ¿Quién nos comenta por el chat? Voy a esperar, les doy un minutito para que puedan responder. Muy bien, vamos a leer las respuestas. Arturo nos dice, son personas que tienen 50% más de menoscabo, ¿no?, en tema de discapacidad. Buenas noches, una persona con discapacidad es aquella que tiene un tipo de limitación física. No solamente es una limitación física, también tiene, la persona con discapacidad puede tener una limitación física, puede ser también mental o también sensorial. Las personas con discapacidad no solamente basta con decir que soy una persona con discapacidad, necesita un certificado que lo puede obtener a través de los centros de salud. Por ejemplo, el hospital, las clínicas, inclusive el CONADIS también otorga el reconocimiento que la persona que padece discapacidad pues esté reconocida, registrada de la misma. Recordemos que nosotros como empleadores, cuando superamos los 50 trabajadores, tenemos que ya la obligación de realizar un cálculo para ver si cumplimos con la cuota de empleo. La cuota de empleo es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de todos los años para hacer una revisión de cuántos trabajadores necesito. El porcentaje sería del 3% cuando ya superas los 50 trabajadores. Y serán ellos los que nosotros necesitamos para el tema de la contratación como tal, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen más de 50 trabajadores, entonces ya debemos empezar a contratar o buscar la inclusión de personas con discapacidad para que puedan prestar servicio en nuestro centro de trabajo. Entonces, si nosotros contamos ya con estas personas con discapacidad, estas se encuentran ya protegidas o se encuentran en esta masa de población vulnerable, a quienes nosotros vamos a poder o dar a conocer, a dar a contratarlos, pues, y ofrecer esta modalidad contractual. Por supuesto que todo va de la mano con lo que indica también la parte amarilla, naranja, no sé cómo lo ven ustedes. Evaluar previamente si las funciones o el perfil de puesto permite que la contratación pueda ser de manera remota o, bueno, a través del teletrabajo, ¿no? Quizás estas personas con discapacidad, el puesto en realidad no se presta para el teletrabajo, sino que se requiere la presencia física. Es aquí donde se genera justamente estas diferencias y no es que te discrimine o no te quiera dar esta facilidad, sino que las funciones que tú tienes no calza para que pueda aplicarse lo que es el teletrabajo. Tenemos las gestantes y los lactantes, ¿no? En el caso de los gestantes y los lactantes, las gestantes también son de la población vulnerable, a quienes deberíamos aplicar en principio lo que es el teletrabajo. La lactancia materna, ustedes saben cuánto tiempo dura la lactancia materna. El que le demos el permiso para el tema de la lactancia materna o la protección, ¿hasta cuánto dura? Me van a disculpar con esta terrible voz, pero estamos aquí siendo responsables para poder continuar con nuestra última clase. Así que me van a disculpar. Muy bien, Katy Muchari me dice es 1 año, así es. Entonces las personas que están como gestantes o lactantes también forman parte de esta población vulnerable. Pero ustedes también tienen que aprender a explicar a sus trabajadoras
cuando a veces ellas no entienden. Los trabajadores a veces se cierran porque no conocen realmente la normativa y te dicen, tú no me quieres dar teletrabajo, yo soy población vulnerable, tú me lo tienes que otorgar. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que saber explicar, tenemos que saber llegar a ellos y decirles que no se trata por un tema de que no te lo quiero otorgar, sino que tus funciones, la naturaleza de tus funciones, no permite el teletrabajo. Después, ya cuando culmine el estado de emergencia sanitaria, ya no es una obligación por parte de ustedes continuar con el trabajo remoto, sino que aquí lo que corresponde ya es la aplicación del teletrabajo. Ahora, ¿qué ocurre si mi trabajadora va a estar en teletrabajo? ¿Va a tener aún el permiso de lactancia? Por supuesto que sí. Vamos a respetar el permiso por la hora de lactancia. Bueno, si es parto gemelar, será de 2 horas. Y para el tema del uso del lactario, ¿será posible la aplicación del uso del lactario o la hora del lactario? ¿Ustedes creen que sí? Si la empresa cuenta con más de 20 trabajadores, ¿será obligatorio aún, bueno, implementar o considerar esa hora de lactario a pesar que esté en teletrabajo? ¿Qué opinan? Muy bien. Sí, ¿verdad, Luisa? Es verdad que si nosotros somos más de 20 trabajadores, nosotros tenemos la obligación de implementar lo que es el lactario. Y bueno, tenemos también que si bien tus trabajadoras quizás no van a ir a trabajar de forma presencial, igual tú tienes que respetar la hora, del uso del lactario. Entonces, en el día, esta teletrabajadora no solo tendrá el permiso del permiso de lactancia, sino también en la hora para el uso del lactario. Así que de todas maneras se va a tener que reconocer como tal. Sí, Katy, a pesar que esté en teletrabajo y tú estás ya en la obligación de reconocer un lactario, el hecho que no vaya de manera presencial no le quita el derecho de hacer uso de esa hora. Vas a tener que respetar. Lo que tendrías que señalar o preguntarles que realice su registro, ¿no? Para que pueda contabilizarse que en el día lo ha hecho uso de este derecho. Solo si tiene necesidad. Bien. También la norma nos habla o nos señala acerca de la población vulnerable, aquellos que están bajo su responsabilidad sobre el cuidado de niños. No ponen edades, solamente cuidado de niños. Por ejemplo, las madres que puedan estar bajo su cuidado los niños o padres que también puedan estar bajo su cuidado niños, serán aquellos que podrán hacer uso de lo que es el teletrabajo. No pone edades. Así que muchos trabajadores podrían solicitar que se les aplique el teletrabajo. Pero recuerden que estas solicitudes, no necesariamente tu empleador le corresponda obligatoriamente otorgártelo, ¿no? Si bien la ley te está diciendo que son población vulnerable, que los consideres, pero no es que sea un hecho el que te lo tengan que otorgar. Cuidado de personas de adultas mayores. Si ustedes tienen familiares directos que forman parte o de este sector de adultos mayores, también se podría considerar como población vulnerable, ¿no? Y también para aquellas personas que bajo su cuidado tienen familiares, hijos, esposos, esposas con algún tipo de discapacidad o padres. Si está bajo tu cuidado un familiar o una persona con discapacidad porque eres el tutor o apoderado, también formarías parte de esta población vulnerable. También nos dice el grupo de riesgo. Ahora, este tema del grupo de riesgo se entendería que su aplicación solo surge durante el estado de emergencia. Pero con esta palabra del grupo de riesgo, podríamos entender que su aplicación va a permanecer en el tiempo, que la calificación del grupo de riesgo va a continuar, porque el grupo de riesgo de por sí ha sido un término para la aplicación de este estado de emergencia. Familiares directos con enfermedades de estado grave. Obviamente que todo lo que venimos conversando tiene que estar documentado para poder ¿qué cosa? Demostrar, ¿verdad? Para poder demostrar que realmente es una persona con una enfermedad de estado grave o terminal. Evaluar previamente la naturaleza de las funciones y el perfil del puesto que desempeña el trabajador.
También, ¿no? Evaluar previamente la naturaleza de las funciones, el perfil del puesto para verificar si realmente el puesto se presta para la prestación del servicio a través del teletrabajo. Otro punto importante en realidad que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ustedes verán como empresas privadas, como empleadores, si realmente van a aplicar lo que es la población vulnerable, ¿no? Situaciones especiales. En situaciones especiales, tenemos que las circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor que se requiere para que garanticen la continuidad de los servicios, se puedan realizar determinadas actividades bajo la modalidad del teletrabajo. Puede ser, y esto qué bueno que lo dejan ya abierto, como lo que ha ocurrido en la pandemia, que en la antigua normativa no lo teníamos claro, ¿no? Ahora señala, por situaciones fortuitas, podrían garantizar que se aplique lo que es el teletrabajo. Hoy en día, ustedes saben, y no somos ajenos, que estamos con el tema de los paros, ¿no? de los paros, las huelgas que se están produciendo a nivel nacional. Y esto viene desde el mes de diciembre, no es nada nuevo. Entonces, básicamente aquí tenemos que considerar, ¿no? que estas situaciones a futuro van a seguir pasando. Desastres naturales, temas económicos, no sé si temas pandémicos, ojalá Dios nos libre, pero puede pasar. Y entre otras situaciones o crisis que todavía no le hemos vivido, que puede generar la paralización también de la prestación de servicio de manera presencial, podamos ejecutar justamente lo que es el teletrabajo. Cuando la declaración del estado de emergencia requiera que los servicios brindados se realicen a través de teletrabajo, ¿no? Ya proyectando justamente que a futuro, si es que ocurriera, podamos tener estas consideraciones. Muy bien. Dice, cuidado de personas de adultos mayores. El que es parte del grupo de riesgo solo son las personas cuidadas o también serían las personas cuidadoras. Bueno, es que en realidad las personas cuidadoras ya entiendo que son trabajadoras del hogar, ¿no? Y las trabajadoras del hogar es bien difícil que puedan aplicar como el teletrabajo, porque su trabajo es presencial. Así que, como vuelvo a repetir, la población vulnerable que hemos hecho mención va a depender mucho si la función se presta para el teletrabajo. Puede ocurrir que puedas cumplir con una de los requisitos de población vulnerable, pero no siempre puede ser aplicable al teletrabajo porque el puesto o las funciones no se presta, no genera como tal. Y esto es básicamente lo que tenemos que tener en consideración. Tenemos también lo que son las reglas sobre la provisión y el uso cuidado de los equipos tecnológicos. Las empresas privadas y el servicio de acceso al Internet son proporcionados por el empleador. Cuando se acuerde que el teletrabajador aporte sus propios equipos y el servicio de acceso al Internet, estos son compensados por el empleador, salvo pacto en contrario. Miren lo que dice la ley. La ley te dice que los equipos y el Internet te lo debe dar tu empresa, pero sí también podrían pactar que ustedes como trabajadores puedan proporcionar estos equipos y también los servicios, salvo que, claro, y luego tu empleador tendría que compensarte por esos gastos ocasionados. Y luego te dice salvo pacto en contrario. Podríamos pactar que no necesariamente te tenga que pagar tus equipos o pagarte el uso del Internet. Podríamos pactar de manera diferente el que yo no te lo reconozca. Simplemente ya está bajo los pagos para ti, ¿no? Como tal. Sí, gracias. En cualquiera de los casos se compensa también el consumo de energía eléctrica. Salvo pacto en contrario, dice, ¿no? También te deja la posibilidad que el tema de la luz, de estos gastos, también puedan ser asumidos por parte de él.
del trabajador. La provisión de equipos de los teletrabajadores con discapacidad, considerado por el dispuesto artículo 50, son los ajustes razonables para personas con discapacidad. Aquí también es otro tema, ¿no? Y ayer también yo les decía, el tener una persona con discapacidad y la modalidad que se va a ejecutar es de teletrabajo, no significa que yo te mando a tu casa y yo ya me deslindo de algún tipo de responsabilidad, sino que también tenemos que verificar que esta persona con discapacidad en el lugar donde se encuentre puede ejecutar la prestación del servicio de la mejor manera. El empleador va a garantizar todas sus facilidades necesarias para el acceso y accesibilidad digital del teletrabajador. Los sistemas, plataformas, herramientas informáticas, software de seguridad y otras aplicaciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, ¿no? Entonces, el empleador es el que va a garantizar que todos los aplicativos se encuentren en buenas condiciones para que tú puedas prestar de forma adecuada la prestación del servicio. Si esto no es así, finalmente ustedes como trabajadores podrían imputar actos de hostilidad, porque eso es lo que se ha pactado en el contrato y todo lo que se pacta en el contrato debe cumplirse. Compensación de gastos. En las instituciones y empresas privadas, la compensación de gastos por el uso de equipos de teletrabajador es asumida por el empleador en cualquiera de las dos modalidades de teletrabajo, que puede ser total, puede ser parcial y no se condiciona si el teletrabajo se realiza o no en el domicilio del teletrabajador, salvo pacto en contrario, ¿no? Entonces, otra vez nos repite que el empleador sería el que asume el tema de los costos laborales para el teletrabajador de manera total o parcial, ¿no? Y se puede también manejar que puede hacer desde su domicilio o en otro lugar. Pero ya hemos visto en la sesión pasada que realmente el teletrabajador es que debe comunicar con un plazo razonable de 5 días hábiles para que pueda saber si el empleador le acepta que el teletrabajo sea en un lugar distinto al que se ha pactado. Pero más está relacionado por el tema de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos las compensaciones, ay, perdón, compensaciones de gastos por el costo de servicio de acceso al Internet y el consumo de energía eléctrica solo es asumida por el empleador cuando la prestación de labores de teletrabajo se realiza en el domicilio del teletrabajador. Las compensaciones señaladas en numerales anteriores son asumidas por el empleador sin perjuicio de los mayores beneficios que pudieran pactarse de acuerdo de forma individual o convenio colectivo. Los montos asumidos por el empleador por la compensación de gastos pueden calificar como condición de trabajo y sin restricciones en modo de la planilla electrónica. Me pregunta Catherine, ¿no? ¿Usted considera que usted considera que los últimos, las personas con discapacidad han tenido más oportunidades laborales, ya que las empresas se gestionaban desde... En realidad no hay mucha inclusión con las personas con discapacidad. Y por ello es que actualmente Sunafil ha venido haciendo operativos para ver si ustedes están cumpliendo con la cuota de empleo. Las personas con discapacidad tienen mucha discriminación para el tema de insertarse en el mercado laboral. Un poco los empleadores que apuestan por personas con discapacidad porque saben que necesita toda una logística para su incorporación, ¿no? Sobre todo para que pueda prestar el servicio de forma adecuada. Pero sí, sería bueno, ¿no? Hay empresas que se dedican al tema de, ¿cómo le llaman? Estas son empresas de promoción de personas con discapacidad, que cuentan con el 80% de personas con discapacidad en su planilla electrónica. Serían empresas de promoción, que también existen, pero tienen que estar registradas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entiendo que su caso de ustedes no es generar o ser promoción de empresas de personas con discapacidad. Entonces, básicamente tendríamos que cumplir con el tema de la cuota de empleo como tal, ¿no?
Los montos asumidos por el empleador por la compensación de gastos califican como condición de trabajo y son registrados en la planilla electrónica. Realmente hemos podido observar también que muchos empleadores no están actualizando su planilla electrónica o su registro conforme a lo que debería ser. A veces sucede que muchos empleadores en las boletas o en la planilla no declaran que los tienen en la modalidad de teletrabajo, si es parcial, total, no está debidamente actualizado cierta documentación, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que revisar. Bien, siempre tiende a hacerse en el TR5, TR6, que suelen o siempre solicitan, a través de medios donde pueden visualizarlo. Yo les recomiendo que lo revisen, que lo verifiquen. Entonces, en este tema de planilla electrónica, sí también es importante mantener todo actualizado como tal. Después nos dice, ¿no?, que el reglamento va a determinar otras formas de compensaciones. Bueno, hay que estar atento al reglamento como tal, ¿no? Jornada laboral y desconexión digital. Ya lo habíamos conversado también, pero igual lo señalamos, ¿no? Dice que es el tiempo máximo de la jornada laboral del teletrabajador. Es el mismo aplicable al trabajador que labora de manera presencial. Entonces, en este caso, la jornada laboral se va a seguir respetando, que son de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Si hay un exceso, nosotros tenemos que reconocer lo que es las horas extras. Bien. Y pues básicamente tenemos que las jornadas, también se debe respetar la desconexión de los trabajadores cuando superan esta jornada máxima. Y por lo tanto, en la desconexión digital va a generarse ya un derecho. Y qué bueno que la normativa lo ha desarrollado. Ha determinado que no es una obligación por parte del teletrabajador responder tus correos, ¿cómo se dice? Ingresar a las reuniones, ¿no?, cuando ya está fuera del horario de trabajo. Incluso la norma habla de una flexibilización. Dice que las partes podrían distribuir libremente la jornada laboral en los horarios que mejor se adapten, pero siempre respetando la jornada máxima. O sea, lo que quiere decir es que, por ejemplo, si todos los días de manera presencial tú te conectabas, tú ibas a trabajar o tu ingreso era a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo que quiere decir aquí es que básicamente tú puedes en el teletrabajo de repente conectarte 11 de la mañana, pero mientras que tú cumplas con tus objetivos o por resultados y no excede la jornada durante la semana, no estamos frente a ningún tipo de incumplimiento como tal. Bien, entonces aquí, por ejemplo, no hay problema. Las horas extras o la sobretasa de las horas extras van a ser las mismas, al 25% o al 35%. Después del tiempo de la jornada laboral o labore durante los fines de semana o feriados, deberían ser reconocidos por el empleador conforme a la ley. La realización de horas extras siempre es a solicitud y consentimiento del empleador. Ustedes saben que las horas extras, una vez superado la jornada diaria, se supone que las horas extras tienen que ser excepcionales. No debe ser una situación que se genere una costumbre o digamos, ¿no?, si yo te pago, yo ya cumplo. Eso es totalmente falso. Las horas extras están para realizarse por situaciones fortuitas, por situaciones que puedan poner en peligro la productividad de la empresa, a los trabajadores. Pero si nos hace costumbre que si todos los días tú vas a aplicar lo que son las horas extras, simplemente ya estás generando un rasgo de desnaturalización, que posiblemente estas horas extras formen parte de la jornada laboral.
Y es por eso que la norma dice, ok, si van a hacer horas extras a través del teletrabajo, tendría que ser a solicitud y consentimiento del empleador. Pero ¿qué sucede si en caso no existe consentimiento? Si no existe el consentimiento del empleador, pues simplemente no significa que el empleador no deba reconocerte tus horas extras. Igual, obviamente, si el trabajo está realizado, vas a tener el derecho de poder reclamar. Pero el tema va de que ustedes, como empleadores, también tienen que verificar que los trabajadores se desconecten en su horario, ¿no? O empezar a amonestar o suspender si no cumplen con el horario. Porque las horas extras no son obligatorias y si no son consentidas, lo único que genera es que ustedes, como empleadores, tengan la obligación de poder pagárselas y esto genera sobrecostos laborales. Así que tenemos el deber de mejorar nuestras actitudes para el tema de la fiscalización como tal. Dice que el empleador requiere implementar un mecanismo de registro y cumplimiento de la jornada. Debe implementárselo a su costo. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros como empresas privadas tendríamos que de repente contratar, ¿no? Estos servicios de informática o profesionales de la tecnología que nos pueda ofrecer un servicio que garantice que según tu realidad como empresa sea aplicable para poder hacer el control de ingresos o conexiones o desconexiones de nuestros trabajadores. Esto está con la jornada laboral y en cuanto a la desconexión digital. Bien, eso básicamente. Buenas tardes. Entiendo que se puede pactar en el contrato de teletrabajo que el trabajador asuma el gasto de internet, el equipo y la luz. Así es, Vanessa. Esto es posible porque en la ley nos ha generado la posibilidad de que podamos pactar que los gastos de luz e internet pueda ser pactado con el trabajador o teletrabajador, que ellos lo puedan asumir. Esas podrían estar dentro de las condiciones de trabajo. Podrían estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues nadie está obligado a firmar un contrato en la cual no le convenza, ¿no? Así que eso es básicamente. Lo que no puede hacer el empleador es que sin el contrato de teletrabajo, nosotros hemos pactado que sí te voy a reconocer tu internet, tu luz, y en el momento del pago de la remuneración, simplemente no lo hago, me hago la ciega, la sorda y la muda. Entonces aquí sí genera lo que es, se rompe, ¿no? Lo que es ya la buena fe entre las partes y finalmente puede exigir el cumplimiento del ofrecido, ¿no? Eso no podría hacer el empleador de manera unilateral porque ya se ha comprometido a poder hacerlo. Olga dice, ¿cómo se implementa el registro de control de ingreso y salida en el teletrabajo? Tendrías que hacer uso de un aplicativo inteligente que te pueda ayudar a hacer este control de registros y así aún mantenerlo en el tiempo. El registro de asistencia no solamente se va a aplicar a la presencialidad. El registro de asistencia también es aplicable en el teletrabajo. Bien. Dice Carlos, ¿qué sucede si hago teletrabajo presencial y llevo la laptop de la empresa cuando voy a la empresa y me roban? ¿Quién asume la compra de la laptop? Carlos, en primer lugar, para que a ti te genere algún tipo de descuento en tu remuneración, tu empleador tiene que pedirte la autorización siempre. Un empleador jamás puede ejecutar una reducción de sueldo si no está autorizado por ti o por mandato judicial se haya solicitado la reducción como tal. Entonces, el tema de la reducción de sueldo solo será posible, o el descuento,
si está autorizado por el trabajador. Ahora, este descuento no podría ser al 100% tampoco de la remuneración del trabajador, porque si no, el trabajador, ¿con qué podría subsistir? Ese es otro punto. Entonces, es muy importante que también sea equilibrado y proporcional, ¿no? Sin que tampoco desproteja la posibilidad que el teletrabajador pueda tener sus propios costos, ¿no? Que puedan asumir como tal. Ahora, si se pierde la laptop y tú no vas firmado en un documento de autorización, no podría ejecutar los descuentos. Y el empleador no lo podría hacer tampoco de forma unilateral, porque estaría incurriendo en una infracción. Eso básicamente, ¿no? Luisa dice que si el registro de asistencia podría darse por WhatsApp. Lo que pasa, Luisa, y también para todos, ¿no? El registro de asistencia necesita ciertas condiciones para que pueda cumplirse con la regla de registro de asistencia. Por ejemplo, que se determine el número de RUT de la empresa, la razón social de la empresa, el DNI del teletrabajador, nombre completo del teletrabajador, la hora de ingreso, la hora de salida, las horas de sobretiempo. Se tienen que establecer, son pautas que establecen en cuanto al tema de registro de asistencia. No solamente hasta que yo esté en un grupo de WhatsApp y te diga presente. Tiene que cumplirse con las características mínimas para el tema del registro de asistencia. Y hojas sueltas enviadas a sus correos. Posiblemente, sí, posiblemente podría ser enviada por sus correos, pero también tendrías que tú sustentar que ese correo ha sido enviado por parte del teletrabajador, ¿no? Y que te responda para que garantices el registro de asistencia como tal. ¿Qué tipo tenemos aquí? Asimismo, la compensación de gastos pasará algún momento a ser parte de la remuneración para el cálculo de la gratificación. No, ya dirá no, porque la compensación de gasto básicamente no es, la compensación de gasto básicamente no es una retribución, no es un enriquecimiento al patrimonio del trabajador, es una condición de trabajo como tal. Así que para mi punto de vista no sería. Pueden dejar también sus preguntas para... Marisa dice, si un personal tiene un cargo de subdirector y luego al siguiente año vuelve a ocupar el cargo de docente, ¿es lícito bajar el sueldo? No. Cuando hay una reducción de cuando hay una reducción de sueldo y de categoría, tenemos un acto de hostilidad laboral como tal. Entonces no se puede generar ningún tipo de reducción de sueldo. Bien, ni reducción de categoría si esta no está autorizada legalmente. Eso es básicamente.